porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es hora de oír la palabra de Dios en la voz del buen pastor, Jesucristo. Abre tu corazón. Una bendición de nuevo exponer la palabra de Dios en esta especial oportunidad. Y quiero animarle para que usted conmigo revise el libro perfecto, la pauta y la unidad métrica de los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y sabe usted que me estoy refiriendo a la Biblia. Y miremos hoy, en las últimas páginas del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23 y en las escenas de las que la Biblia describe en medio de la crucifixión del Señor Jesús, desde el versículo 36. Lucas 23, 36 en adelante. Así dice la palabra de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Que añada el Señor revelación a esta palabra. El poder mirar hacia la Escritura que hoy nos ocupa y encontrarnos con la escena mucho más comentada en toda la historia de la humanidad, donde sobre una colina llamada por su visión a lo lejos el Monte de la Calavera, se esgrimen 3 cruces, donde hay en cada una de ellas un hombre ajusticiado por la ley. 2 de ellos de manera culpable, pero el de la mitad inocente. Si te acercas más en detalle, en la parte posterior del que se encuentra en el centro, entonces se anuncia un rótulo o un aviso con una lectura. Esta lectura está escrita, como bien se describe aquí, en 3 idiomas. Es decir, la gente que estaría leyéndola eran originarias de 3 corrientes. Una eran los griegos, otra los romanos, que manejaban el lenguaje latino, y finalmente el pueblo donde se hacía el sacrificio de estos 3 era el pueblo hebreo. El mensaje que decía sencillamente mostraba la causa por la que el que estaba en el centro fue crucificado. Se anotaba en muchas ocasiones de los miles de ajusticiamientos que se habían hecho a través del método de la crucifixión, siempre la causa por la que la persona había sido sentenciada. Podría haber desde violadores, ladrones, hasta rebeldes al gobierno. Pero ahora el propio procurador romano de entonces, recién, luego la historia diría, el quinto que hubo desde que comenzó esta figura tributaria en el Imperio Romano, para Israel era el señor Poncio Pilato. La historia lo recordará como el que dio el dictamen y aceptó la influencia del pueblo para que finalmente Cristo fuese crucificado. Ahora, sin entrar más en detalles, el título que estaba sobre su cabeza era Rey de los Judíos. Ahora permítame decir, un poste con una señal y un texto, ¿qué tanto puede interpretarse? De manera lineal, los lenguajes estaban escritos para que todos lo leyeran. Un mensaje que todos debían saber, el mundo entero de entonces. Pero, ¿qué reacción habría de tener cada uno al verlo? Las señales realmente no tienen sentimientos que puedan compartirnos. Solo son eso, señales. Caminas por la carretera y encuentras también un poste con un texto. El texto te dice: abismo en el camino. O te anuncia que hay un derrumbe. O te anuncia
que hay una calle que termina ahí. El texto no te dice, ten cuidado con el derrumbe. El texto no te dice, cuidado con el abismo, podrías peligrar. Habría que usar otra manera de publicidad para que eso pase. Pero las señales de tránsito son neutrales. Lo interpretas en tu libre decisión. Podría ser que el alpinista le agrade escuchar que hay un derrumbe en la carretera. Como podría también pasar que alguien que encuentra que hay un muro se asuste porque va su auto sin frenos. Así que las señales no te invitan ni te rechazan, solo te anuncian. Tú decides qué actitud tomar. Frente a la señal del poste que había sobre la cabeza de Cristo, hubo varios quienes se acercaron a observar como espectadores y tomaron sus conclusiones. Mira lo que pasó. El primer grupo, dice la escritura que vio el texto, fueron los soldados. Ellos mismos seguramente ayudaron a colocarlos. El texto dice, los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. El vinagre era el reemplazo burlesco de una copa de vino para un rey. Ahora los soldados habían interpretado el texto rey de los judíos como algo irónico, a una paradoja que era risible. Que hemos desnudado, de quien hemos quitado su capa, su ropa y dado latigazos, nuestro rey. Y con sarcasmo colocaron vinagre en su boca. La interpretación para ellos fue rey de los judíos. ¿Qué quiere decir? Solo una caricatura de lo que para ellos era su César o su rey. Pero observe usted, paradójicamente, estos que manejaban una línea de autoridad no reconocieron la de Cristo. Pero leyendo el mismo texto, que es lo que nos insinúa el pasaje, porque inmediatamente que se señala lo que había escrito sobre el título, este es el rey de los judíos, dice el verso siguiente, entonces uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú de verdad eres el rey o el ungido o el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El texto invitaba a que cuando alguien lo leyó respondiese, ya no de manera burlesca como el primer grupo, sino de manera violenta y agresiva. El resentimiento estaba en él. Es el mismo texto, pero un corazón diferente. Le reclama y le dice, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Finalmente, entonces dice la Biblia, aquel que estaba del otro lado tuvo otra actitud. El mismo texto, la misma señal, pero otro terreno en el que era sembrada esa palabra. El ladrón señaló y dijo, tú no temes a Dios estando en la misma condenación. Este es justo. No merece lo que le están dando, pero nosotros sí merecemos nuestros hechos. Entonces dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No es ya una burla, ni es una palabra agresiva. Es sencillamente un ruego. Yo reconozco que tú eres rey. Reconozco que tú eres el que tiene dominio sobre un reino. No sé cuándo, ni cómo, ni qué tipo de reino. Porque no estuvo entre los que Cristo señalara la escritura, predicó. El conocimiento de tal hombre pudo haber sido nulo. Lo cierto es que él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús inmediatamente responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en la mejor parte de mi reino. Habla hasta de un lugar que pareciera una descripción geográfica. Hoy estarás conmigo en el paraíso. 3 testigos ante una misma señal. ¿Qué actitud tomaron? Las consecuencias las veríamos luego. Soldados, de los cuales su propio líder, un centurión, tuvo que reconocer al expirar Jesús que él era el Hijo de Dios. O en este caso, como hijo, el mismo heredero al trono. Pues la palabra hijo en la Biblia quiere decir heredero al trono. Ahora bien, el ladrón que le maldijo también terminó muerto y en condenación. Pero el que lo reconoció como rey, entonces finalmente Dios le abrió sus puertas para él.
Escucha esto. Estoy predicando a no sé cuántos grupos. No sé si alguno estará a punto de cambiar de emisora al oírme. O alguno en la mañana. Solo es el tiempo para escuchar un poco de la Biblia y luego dejarlo en el olvido. Pero esta señal en el camino que te encuentras al comenzar la avenida de tu día, a esta hora de la madrugada, te está diciendo, debes tener una reacción, una actitud. Esta señal nos exige una respuesta. Los que la Biblia llama los magos de Oriente, dice sencillamente en la Escritura que caminaron hasta donde estaba Herodes. Cuando llegaron a él, sin importar con quién hablaban, le dijeron, vimos su estrella en Oriente, ¿dónde está el rey de los judíos? Nosotros vimos la señal y la creemos. Él es el rey de los judíos y hemos venido a adorarle. No dudaron, sino que decidieron creer la señal y seguirla. Se mantuvieron tan firmes que el cielo se los reconoció. Cuando un ángel les llegó a ellos y les dijo, no regresen por el mismo camino ni le den cuentas al rey, porque su intención ante esta señal del rey, la intención del rey es diferente a la de ustedes. Oh, querido amigo oyente, ¿cuál será tu reacción ante esta señal? Me pareció curioso oír hace poco de una pareja de hijos gemelos, hijos de un hombre alcohólico. Se dice que cuando el padre de este murió y los hijos crecieron, uno de ellos fue alcohólico y el otro nunca bebió una gota de licor. Le preguntaron a cada uno, al primero, ¿por qué eres alcohólico? Él sencillamente respondió, porque mi padre lo era, así que no tuve otro destino. Mi padre fue alcohólico, yo soy alcohólico. El otro hijo respondió de manera diferente, porque también su vida era distinta. ¿Y tú por qué no eres alcohólico si tuviste un padre alcohólico? Y él dijo, precisamente por esa razón. La razón es la misma de mi hermano, pero mi actitud fue distinta. Vi a mi padre alcohólico y yo decidí no querer ser como él. Vi sus efectos, sus consecuencias, y a mí me parecieron funestas, aunque al otro aceptables. Por eso no lo soy. El escenario del mundo lo ven los cristianos y los que no lo son. Pero las reacciones hacia el mundo, si son como las de Cristo cuando vio al hombre que lo comparó como ovejas perdidas sin pastor y tuvo compasión de ellas, esa es la que hará que tú puedas estar listo a perdonar aún lo que el mundo te hiciese, a amar hasta a tus enemigos, a cumplir el reino de Dios. Esta mañana, hermosa, mi invitación es a que no pases indiferente ante la señal del camino y que puedas, como Juan en Patmos, reconocer y decir, sí, he visto un trono y uno sentado en él. Él es el rey de los judíos y yo esta vez el rey de mi vida. No dirijas tu vida sin señales, están puestas para salvarte. Y este Cristo, como lo demostró con su resurrección, sí tiene un reino. Entra en obediencia a su palabra. Es para ti. Que el Señor te bendiga y te aumente tu fe para obedecer su voz. Solo por ti, mi gran Señor, pudimos cambiar de vida. Nos soltamos de las garras del pecado y del error. Mas ahora, mi Jesús, te servimos solo a ti, y al diablo y sus tinieblas hemos dejado. Solo tú me das felicidad, tan solo por ti, Señor, mi vida siente paz.